Capítulo 4. 7 lecciones de lealtad. Lección 1. La lealtad demanda persuasión total. Debes estar completamente convencido en tu corazón respecto a cualquier cosa en la que estés involucrado. Para ser un miembro comprometido del equipo de un ministerio, se requiere lo que yo llamo una persuasión total. Si vas a ser leal a mí, tendrás que estar seguro de mí. ¿Soy alguien en quien puedes confiar? ¿Soy quien digo ser? Una vez le pregunté a algunos pastores, ¿qué hará que la gente deje de hablar de mí? Una persona dio la respuesta correcta. Ella dijo, si dejas de hacer la obra del ministerio, la gente dejará de hablar de ti. Esto es muy cierto. Jesús fue acusado. En Lucas 23:2, Jesús fue acusado por muchas personas de engañar a nuestro pueblo. Nuevo Testamento del siglo XX. Enseñar a nuestro pueblo sedición. Los 4 evangelios E.B. Rieu. Prohibir al pueblo pagar impuestos al emperador. Nuevo Testamento del siglo XX. Decirles que no deben pagar impuestos. Nuevo Testamento en inglés moderno. Clamar ser un rey ungido. Énfasis del Nuevo Testamento. Y en Lucas 11:15, Jesús fue acusado de expulsar demonios porque él estaba en alianza con Beelzebú, el príncipe de los demonios. Nuevo Testamento, en inglés moderno. En Hechos 24:5, Pablo fue acusado de ser una fuente de malicia. Nuevo Testamento en lengua moderna. Una verdadera plaga. Versión Berkeley del Nuevo Testamento. Una peste pública. Nuevo Testamento del siglo XX. Un perturbador de la paz. Traducción Weymouth. Uno que provoca divisiones. Nuevo Testamento del siglo XX. Uno que fomenta la discordia. Biblia del inglés nuevo. Cabecilla de la secta. Reina Valera. En Hechos 24:6 fue acusado también de ser alguien que incluso trató de profanar el templo. Nueva versión internacional. Intentó hacer el templo impuro. El Nuevo Testamento en inglés básico. Cualquiera que hubiera trabajado con Pablo tendría que estar completamente persuadido de su carácter. ¿Realmente era la cabecilla de una secta y una fuente de malicia? ¿Trató de profanar el templo en algún momento? A mí no me gustaría trabajar con alguien tan malo, así que es importante que establezcas en tu corazón toda la información acerca del ministerio o de la persona con quien estés trabajando. Tienes que estar completamente seguro de esta información para que puedas permanecer fiel cuando vengan las acusaciones, los retos y las pruebas. ¿Puede haber humo sin fuego? Hay un dicho que dice que no hay humo sin fuego. En otras palabras, hay algo de verdad en cada rumor. Yo prefiero decir, encuentra la verdad que hay detrás de cada rumor. ¿Había algo de verdad en alguna de estas terribles acusaciones? La respuesta es no. Como puedes ver, en la experiencia normal de un ministerio habrá numerosas acusaciones, rumores e historias acerca de todo hombre de Dios. Todos los pastores serán acusados. Recuerdo haber visitado a un pastor que había sido acusado de cometer adulterio con algunos de los miembros de su iglesia. Un periódico popular había publicado esta historia escandalosa. Yo decidí visitar aquella iglesia, un domingo en la mañana, para animarlo. Aquel día, mientras interactuaba con algunos de los pastores y miembros leales, me di cuenta de que era probable que tuvieran dudas en su interior. Supe inmediatamente que tendrían que estar completamente seguros respecto a su pastor. Como puedes ver, era un asunto de su palabra contra la de su acusador. ¿Quién decía la verdad? ¿El pastor o el que lo acusaba? Si decides permanecer, debes estar preparado para defender confiadamente la integridad del ministerio. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro, 2 Timoteo 1:12. No permanezcas en un ministerio si tienes muchas preguntas en tu cabeza. Respóndelas para ti, o vete. La transparencia engendra persuasión total. 1. Transparencia en las finanzas. Deja que aquellos a quienes les importa conozcan la fuente de todo lo que tienes. No seas una personalidad misteriosa. Algunos pastores, cuando les preguntas,
¿Cómo obtuviste este lujoso auto? Responden diciendo, el Señor proveyó. Sabemos que el Señor proveyó, pero ¿cómo proveyó y a través de quién? Aun si la gente no te pregunta, debes saber que se están haciendo estas preguntas en su interior. A pesar de que no estoy obligado a hacerlo, trato de explicar la fuente de todas mis bendiciones a aquellos con los que trabajo cerca. Quiero que estén completamente seguros de quién soy realmente. Yo no comparto la idea de ser una persona misteriosa a quien nadie pueda conocer profundamente. Cuando la gente empieza a acusar, son los que están a tu alrededor quienes deben ser capaces de responder confiada y correctamente. 2. Transparencia acerca de tu visión. Permite a la gente entender lo que estás tratando de lograr. Déjales saber por qué eres tan celoso de tu visión. Por esta razón, mis enseñanzas van acompañadas de largas listas de motivos por los cuales ciertas cosas deben ser hechas. Una vez enseñé 20 razones por las cuales debes ser un miembro permanente de una iglesia. También recuerdo haber enseñado 54 razones por las cuales debes ganar almas. Cuando le das a alguien 50 razones por las cuales debe hacer algo, ¿no crees que será completamente persuadido? ¿Pensaron que él estaba de vacaciones? Recuerdo a un pastor que estaba cometiendo tantas fechorías que tuvo que ser corregido y hasta suspendido. Para preservar el ministerio de este pastor, guardé los detalles muy en privado. Incluso la congregación pensó que se trataba de unas vacaciones. De cualquier manera, cuando esta persona rebelde finalmente desertó de mi ministerio, se fue difundiendo todo tipo de historias acerca de mí. Como puedes ver, él tenía que justificar su deserción inesperada. Sin embargo, nadie supo que este pastor era alguien que estaba sufriendo medidas disciplinarias por sus múltiples equivocaciones. Yo estaba bajo fuego. Cuando surgieron todo tipo de preguntas acerca de este tipo, fue difícil para mí explicarlo a la gente. Irónicamente, los miembros de mi iglesia ahora estaban cuestionando mi integridad. Eso fue una gran lección para mí. A veces es bueno explicar ciertas cosas cuando se presentan. La transparencia de lo que está pasando genera confianza, comprensión y seguridad total, especialmente en una crisis. El que no está conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. No puedes ser neutral en una crisis. Debes conocer el problema y enfrentarlo. Debes saber qué estás defendiendo y debes estar preparado para morir por eso. Yo no quiero trabajar con alguien que sea neutral. Una de dos. O crees en lo que está pasando o estás en contra de ello. Querido amigo cristiano, debes estar seguro de que estás en una buena iglesia, en la cual Dios quiere que estés. Debes estar seguro del pastor que está a cargo. Antes de que te aventures en el ministerio de tiempo completo, debes estar seguro de esto. Es esencial para el desarrollo de la lealtad genuina. Lección 2. Tu lealtad debe ser para la máxima autoridad. En una gran organización como la Iglesia, siempre habrá varias autoridades a las que tendrás que someterte. Obviamente algunas tendrán mayor rango que otras. La lección es esta. Si la duda respecto a la lealtad surge, tu lealtad debe dirigirse hacia la máxima autoridad. Por ejemplo, la estructura de nuestro ministerio consiste en apacentadores, pastores de capilla, pastores de iglesia filial y ministros principales. Si, por ejemplo, el pastor de una iglesia filial empieza a decir cosas que son contrarias a la visión general de la iglesia, tu lealtad debe dirigirse hacia la autoridad superior. Si el pastor general empieza a decir y hacer cosas que son contrarias a Cristo, no debes seguirlo. Aún el apóstol Pablo dijo, «Imíteme a mí como yo imito a Cristo». 1 Corintios 11:1 NBI. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, síganme siempre y cuando yo siga a Cristo. El día que yo deje de seguir a Cristo es el día que debes dejar de seguirme. Tu lealtad en este caso es hacia la máxima autoridad que es Cristo. Estoy convencido de que muchas personas no entienden este principio. ¿A quién debo seguir? Hace muchos años, cuando Jim Jones guió a cientos de personas a suicidarse, el mundo entero estaba conmocionado. Desde entonces, la gente ha tratado de poner a muchos pastores genuinos en la categoría de Jim Jones. Permíteme decirte cómo distinguir entre un ministro de Cristo genuino y un hereje. Un ministro genuino siempre te dirá, no me sigas si no estoy siguiendo a Cristo.
Cristo no te pidió que ingirieras cianuro. Si tu pastor te está diciendo que tomes cianuro, ten la seguridad de que está mal. Siempre les digo a los miembros de la Iglesia que, debido a que soy un ser humano, puedo cometer errores. Por lo tanto, síganme mientras yo siga a Cristo. El pastor se robó la iglesia. Recuerdo una denominación carismática que tenía una iglesia filial grande en una ciudad de Ghana. Un día, el pastor de la iglesia filial tuvo un conflicto con el supervisor principal de esa denominación. Después de la disputa, decidió tomar el control de la iglesia y cambiarle el nombre. ¿Creerías que este hombre cubrió con pintura el nombre original de la iglesia y puso un letrero nuevo con un nombre diferente? Después anunció a la iglesia que la asamblea ya no era parte de su denominación anterior. Este pastor desertor robó el edificio de la iglesia, la propiedad de la iglesia, los instrumentos de la iglesia y hasta el púlpito. Sin embargo, muchos de los miembros sabían que su lealtad debía ser hacia la máxima autoridad que, en este caso, era el supervisor general. Ellos dijeron: nosotros no vamos a ser parte de esta rebelión. Si decides rebelarte y robar una iglesia entera, no te seguiremos. Nuestra lealtad es hacia el supervisor general. No obstante, lamento decirte que muchos de los miembros de la iglesia siguieron a este ministro apóstata. Estas cosas solo pueden pasar porque la gente no conoce los principios de la lealtad. Lección 3. Una persona leal no retiene información. Una persona leal informa abiertamente a su superior cualquier cosa que esté pasando. Yo considero a alguien leal si me informa sobre cualquier corrupción que se esté llevando a cabo. Si encuentro que esta persona lo sabía desde el principio y no dijo nada, consideraré que es desleal. En la Biblia hay varios ejemplos de gente que no ocultó información. Algunos de estos guiaron a grandes revelaciones y bendiciones. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y dijo: «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación». 1 Corintios 5, 1. Observa que Pablo no tuvo palabra de conocimiento acerca de la magnitud de la inmoralidad que había en la iglesia. Alguien se lo hizo saber. Una estructura sana y leal funciona por gente fiel que informa a la autoridad sobre cualquier cosa que esté fuera de orden. No tendríamos todas estas enseñanzas de 1 Corintios 5 si alguien no hubiera informado acerca de este pecado. Observa cómo otra familia informó a Pablo sobre lo que pasaba en la iglesia. Este reporte ni siquiera vino del pastor, sino de Chloe, una mujer que era miembro común de la iglesia. Porque me ha sido informado por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas. 1 Corintios 5, 1. Tales informes contribuyen a la edificación de la iglesia. Hay una diferencia entre informes piadosos a las autoridades correspondientes y el chisme difamatorio. La prometida del pastor tenía otro novio. Recuerdo un ministro que le propuso matrimonio a una joven y empezó a cortejarla. Sin que él lo supiera, esta chica, aunque era miembro regular de la iglesia, a escondidas tenía un novio inconverso. Este ministro no sabía en lo que se había metido. Aconteció que había otra mujer que también era miembro de la iglesia y trabajaba en el mismo lugar que esta joven. Después de un tiempo, esta hermana se dijo a sí misma: «Esta joven está dispuesta a casarse con uno de nuestros pastores, pero yo sé que, a escondidas, tiene un novio inconverso. Está llevando una doble vida». Soltó la sopa. Esta hermana se armó de valor. Fue a la oficina de la iglesia y contó el secreto. El resto de los pastores estaban horrorizados, pero agradecidos por esta hermana leal. Como puedes ver, un informe piadoso le salvó la vida al pastor. Si no retienes información, puedes salvar tu vida un día. Por ejemplo, Mardoqueo fue sentenciado a muerte por la malvada conspiración de Amán. Justo antes de ser ejecutado, se descubrió que tiempo atrás Mardoqueo había denunciado a 2 asesinos que estuvieron a punto de matar al rey. Bigtán y Teres procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció. Esther 2, 21, 22. Cuando tienes conocimiento de algo malo, se espera que lo digas. El acto de lealtad de Mardoqueo fue registrado en los anales de la nación. El rey no podía dormir una noche y se puso a leer algunos de los archivos. Descubrió que Mardoqueo,
a quien estaba a punto de ejecutar. De hecho, había salvado su vida. Esta revelación probó que Mardoqueo en realidad era una persona muy leal. Cuando te guardas información, la impresión que das es que estás de acuerdo con lo que está pasando. Es lo que llamamos complicidad. En este caso, si descubres una insurrección y arrestas a todos los rebeldes, es solo el primer paso. Lo siguiente es encontrar a todos aquellos que sabían de eso. El reporte piadoso puede salvar la vida de una iglesia. Lección 4. La lealtad está basada en principios y no en emociones. Muchas personas actúan por sentimientos y emociones, en lugar de por un conjunto de principios. Las decisiones basadas en emociones, en lugar de en principios, no son substanciales. Si decides pertenecer a una organización, debes tomar tus decisiones basado en principios y no en emociones. Ellos dijeron, «Sentimos pena por él». Una vez, un pastor disidente se salió por la tangente y decidió hacer lo incorrecto. Algunos miembros de la iglesia decidieron seguirlo. Cuando se les preguntó a algunos de ellos por qué siguieron a este compañero apóstata, contestaron, «Sabemos que lo que está haciendo está mal, pero sentimos pena por él». Como puedes ver, yo he experimentado rebeliones con anterioridad. Mucha gente que sigue a los rebeldes lo hace sin pensar. Debes recordar que todos aquellos que, sin considerarlo seriamente, siguieron a Absalón, fueron asesinados. Recuerda que todos los ángeles que siguieron a Lucifer fueron expulsados. Debes recordar que cuando Coré el rebelde pereció, fue destruido con su familia entera y 300 hombres más. Ninguna de estas personas habría sido destruida si hubieran pensado 2 veces lo que estaban haciendo. ¿Cómo puedes seguir a alguien como Absalón, que estaba peleando contra su propio padre? Posiblemente su buen parecer y su cabello largo persuadieron a las masas. Lo que quiero decir es que la lealtad está basada en principios, no en sentimientos y emociones. El regreso del rebelde. Una vez tuve un pastor que me dejó, y se fue junto con un pequeño grupo de personas rebeldes. Pocas semanas después, se me informó que uno de los rebeldes quería reunirse conmigo. Se me dijo que el rebelde número 2 quería reunirse conmigo. Yo dije, ¿por qué querría verme? Ya no tengo nada que ver con él. Sin embargo, ellos insistieron. Ven, por favor, él quiere hablar contigo. Yo accedí. En la reunión pregunté, jovencito, ¿qué puedo hacer por ti? Vengo a disculparme por haberme rebelado en contra tuya, contestó. Tú no me has hecho ningún mal, y no sé por qué me comporté de la manera en que lo hice. Así que le pregunté, ¿por qué te uniste a rebelde número 1 para pelear contra mí? Inclinó la cabeza y contestó. No sé por qué. Continuó. Yo nací de nuevo aquí, crecí aquí. Todo lo que sé del Señor lo aprendí de ti. Así que le pregunté de nuevo, ¿por qué lo hiciste? Movió la cabeza y contestó. Pastor, no sé por qué lo hice. Este joven admitió que actuó por emoción. Ni siquiera podía explicarse por qué había actuado así. Mucha gente desleal solo sigue a las multitudes. Sienten que están en algo novedoso. Un pastor de una iglesia sintió que era popular y se separó con una sección de la iglesia. Esto causó mucho dolor al pastor general a cargo y virtualmente destruyó el ministerio. Aquellos que se unieron a la rebelión al principio se sintieron muy contentos al pensar que habían encontrado algo nuevo y emocionante. No puedes engañarme 2 veces. Después de aproximadamente 1 año, este pastor traidor viajó a Estados Unidos y nunca regresó. Abandonó su iglesia disidente cuando se le abrieron las puertas para ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Aquellos que lo siguieron estaban muy sorprendidos y se sintieron defraudados. Pero, ¿qué más puedes esperar de un rebelde? Aconteció que algunos de los miembros de la iglesia, que ahora estaba sin pastor, se unieron a Capila el Faro. No mucho después, también nosotros experimentamos una rebelión. Un pastor rebelde se acercó a algunos de estos miembros nuevos y los invitó a su iglesia apóstata. Una de las personas que invitó nos dijo lo que él le respondió. Le dijo a este pastor rebelde: Una vez seguí un pastor que hizo exactamente lo que estás haciendo. Ya he visto todo esto antes. Nadie me puede engañar 2 veces. De ninguna manera voy a seguirte. Iglesia, dejemos de jugar.
Basemos nuestra lealtad y compromiso en principios y no en emociones. Los cristianos inmaduros viven de sus sentimientos. La lealtad se acaba cuando la palabra y sus principios se hacen a un lado. La lealtad se le debe a Dios y a su palabra y a los principios que establece su palabra. Jonatán era un hombre de principios. Haz memoria y recuerda a Jonatán, el hijo de Saúl. Él se dio cuenta de que su padre no tenía principios. También se dio cuenta de que su padre trataba de asesinar a un joven inocente, así que decidió ayudar a David, aunque emocionalmente era difícil para él. Aun cuando sus acciones estaban dirigidas contra su propia familia, él hizo lo correcto. Algunas personas solo siguen los criterios familiares. Si se trata de su hermano o de su hermana, entonces debe estar bien, aun cuando es obviamente incorrecto. Jonatán no era así. Mira lo que dijo. Pero si mi padre intentare hacerte mal, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. 1 Samuel 20:13. Lección 5. La lealtad te costará relaciones y amistades. Todo tiene un precio. La educación tiene un precio. Aun tu salvación tiene un precio. La Biblia dice que fuimos adquiridos por un precio. La lealtad también tiene un precio. Ser leal a alguien significa que no puedes ser leal a todos. La lealtad te costará relaciones y amistades. Mi lealtad a Cristo ha significado que no puedo mantener algunas de mis viejas amistades. La lealtad es cara. Tengo ciertos amigos con los cuales no puedo relacionarme más. La razón de esto es mi lealtad al Señor. Me parece sorprendente que algunos cristianos dicen ser solamente amigos de una persona rebelde. Ellos dicen, Ah, es solo un compañero de la escuela. Yo les pregunto, ¿estás seguro? Ellos contestan, Ah, sí, es solamente una vieja amistad. Nunca hablamos de la iglesia o de algo parecido. Quiero que medites en el siguiente versículo. Por favor, no lo pases por alto. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Observa que ciertas amistades son equivalentes a la enemistad con Dios. Ninguna explicación es necesaria. La sola existencia de una de estas amistades implica enemistad con Dios. Cualquiera que es amigo de mi enemigo, también es mi enemigo. No necesitas explicar mucho respecto a si es un viejo colega, un amigo de la sociedad o un vecino. La Biblia dice que la existencia de ciertas amistades es equivalente a ciertas enemistades. No puedes tomar a la ligera las relaciones personales. No son carentes de significado. Estas significan algo. Cada amistad o relación contribuirá con algo para tu vida. Me gustaría aconsejar a todo pastor que observe las relaciones y amistades que sus asociados mantienen. Una vez visité a un pastor asistente, amigo mío. Mientras charlábamos, él pasó la mayor parte del tiempo alabando los logros y éxitos de otro pastor, no los de su propio pastor principal. Virtualmente, nada dijo de su propio pastor principal o de su propia iglesia. De hecho, parecía más cercano a este pastor externo que a su propio pastor principal. La amistad que no fue valiosa. De regreso a casa, medité sobre la cercanía que parecía existir entre este asistente y el pastor externo. Me pregunté, ¿cuánto tiempo estará este asistente en su ministerio actual? Y aquí, pocos meses después, tuve noticias de que este pastor asistente, amigo mío, había desertado. Ninguna relación es carente de significado. Amistad con este significa enemistad con aquel. Tu compromiso con una causa puede incluso costarte la relación con tu familia. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Hay ciertas cosas que son virtualmente imposibles de ver abiertamente. Por ejemplo, es muy raro ver a dos seres humanos teniendo relaciones sexuales públicamente. La fornicación es algo que es improbable que veas con tus ojos físicos. Sin embargo, la Biblia dice que debemos observar diligentemente para ver si hay fornicación entre nosotros. ¿Cómo se supone que reconozcamos a los fornicarios? La respuesta es obvia. Se supone que debes estar alerta y buscar señales de esto. Por ejemplo, cuando una pareja de novios,
que aún no están casados, se visitan mutuamente hasta después de medianoche. Es lo mismo con el concepto de lealtad. La deslealtad no es fácil de detectar. Tienes que buscar señales de esto, y una de las señales es cuando hay amistades y relaciones nocivas. Tu lealtad se revela a través de las amistades que conservas. Algunas amistades se romperán si estás siendo leal a Cristo, a tu iglesia y a tu pastor. La lealtad de Jonatán con David le costó la relación con su propio padre. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza. 1 Samuel 20, 32, 33. Cuando Jonatán cuestionó la decisión de su padre de matar a David, el rey Saúl estaba tan enojado que arrojó una lanza a su hijo. Observa que Jonatán casi pierde la vida por su lealtad a David. La lealtad es costosa. Lección 6. La lealtad puede costarte cosas materiales. La Biblia nos enseña que cuando Moisés se convirtió en hombre, tuvo que escoger entre ser leal a Dios o al faraón. Su lealtad a Dios le costó todo. Moisés pudo haberse convertido en el próximo primer ministro de Egipto, pero su lealtad le costó su ciudadanía, su pasaporte y su posición en la realeza. Lo perdió todo por Cristo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Hebreos 11, 24, 25. Si alguien te está dando dinero regularmente y se rebela contra Dios y contra la Iglesia, tendrás que escoger entre aceptar las lisonjas de Absalón o hacer lo correcto. Si decides actuar de acuerdo con tus principios, obviamente tu efectivo mermará. Pero, querido amigo, este es el precio de la lealtad. Lección 7. La lealtad demanda análisis. Cada vez que tu lealtad sea probada, tendrás que analizar muchas cosas para poder mantenerte leal. Un análisis es un estudio detallado o una interpretación de la información que tienes frente a ti. Quiero mostrarte unas cuantas cosas que debes analizar para arraigar tu mente y tu corazón en lo que estás haciendo. Analiza el pasado. Quiero mostrarte cómo Pablo pidió a Timoteo que analizara las cosas. Antes que nada le dijo que analizara el pasado. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo 1:6 LBLA. Timoteo era un hombre que probablemente se estaba desviando de su llamado. Pablo escribió para recordarle lo que pasó en el pasado. No sabemos exactamente qué era lo que Pablo le recordaba a Timoteo, pero debió haberse relacionado con su llamado. Le dijo: «Te estoy recordando algo». Piensa en todo lo que ha pasado en el pasado. ¿Cómo te llamó Dios y cómo te trajo al lugar en el que estás? Siempre recuerdo el mover y el llamado del Espíritu que empecé a sentir a muy temprana edad. Tengo presente el celo y el amor que siempre he sentido por ganar almas. Eso me ayuda a permanecer leal al llamado de Dios en mi vida. Estoy seguro de que mucha gente no piensa en el pasado, ni por un momento. Encontré a alguien con pasión por las almas. Recuerdo una de las primeras veces que hablé con mi copastor principal. Fue en una habitación del albergue para estudiantes de medicina de la universidad. Hablamos de predicar el Evangelio en los pueblos y comunidades de nuestra nación. Me di cuenta de que él tenía la misma pasión y preocupación por las almas que yo tenía. Algo en mi corazón repentinamente se iluminó y me di cuenta de que había encontrado a alguien con quien podría trabajar. Esa plática aún está fresca en mi mente. Me ayuda a mantenerme en el camino y a hacer lo que originalmente me propuse. Por eso, hoy tenemos un ministerio evangélico masivo. Cada vez que quiero hacer otra cosa, Dios me recuerda lo que Él me dijo al principio. También decidí recordar asociaciones y amistades pasadas. Una vez, un tipo insolente se extralimitó al difamarme con mi amigo. Él dijo: «Ten cuidado con el pastor Doug». Mi amigo contestó: ¿Por qué me estás diciendo que tenga cuidado con él? Él respondió: «Está metido en el ocultismo». ¿Qué? Debes estar loco. Mi amigo fiel continuó: ¿Sabes hace cuánto tiempo conozco a Doug? No pareces saber lo duradera que ha sido nuestra relación. Mi amigo fiel le señaló: Algo debe estar mal contigo.
Cada vez que analices los acontecimientos del pasado, esto te ayudará a permanecer fiel. Analiza al individuo involucrado. Para permanecer leal por un largo periodo de tiempo, necesitarás hacer un buen análisis del individuo involucrado. Pablo le dijo a Timoteo que debía continuar en las cosas que había aprendido. Lo más importante, era recomendable que Timoteo recordara qué tipo de persona era quien le había enseñado lo que él sabía. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 2 Timoteo 3:14. Cuando la gente empiece a venir con todo tipo de historias sediciosas y reportes calumniosos, piensa cuidadosamente en lo que están diciendo. Analiza al individuo que está siendo criticado y si tiene sentido lo que están diciendo. ¿Quién gana más, un doctor o un pastor? Una vez, alguien dijo que yo estaba predicando por dinero, tratando de enriquecerme rápidamente. Esta persona, obviamente, no era un pensante profundo. Si este individuo analizara lo que dijo, se daría cuenta de que muy pocas personas tienen el privilegio de ser médicos. También se daría cuenta de que debía haber estado loco para dejar la práctica de la medicina con el fin de ganar dinero recopilando los centavos de la gente. ¡Qué absurdo! Hay formas mucho más fáciles de ganar dinero ejerciendo como médico. Este tipo deshonesto se rehúsa a considerar hasta dónde han llegado todos mis colegas médicos y cuánto dinero ganan. En resumen, lo que estoy diciendo es, analiza al individuo que está siendo criticado, y esto te ayudará a decidir si debes ser leal o no. Pero tú, Timoteo, sabes bien lo que yo enseño y cómo vivo. Sabes lo que pienso hacer y cuánto confío en Dios. Has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido. 2 Timoteo 3, 10, 11. BLS. Pablo dijo, «Sabes cuál es mi estilo de vida y conoces mi carácter». Él estaba apelando a Timoteo para que reconociera qué tan íntimamente lo había conocido. Cuando conozco personas de las cuales he escuchado rumores desfavorables, las encuentro muy diferentes de cómo las retrataron. Trata a la persona involucrada en rumores para que llegues a conocerla personalmente. Solamente así tendrás la perspectiva completa. ¿Fue el pastor al club nocturno? Una vez una mujer, que es miembro de mi iglesia, me dijo que había visto a uno de mis pastores llevar a una chica a un club nocturno. Por un momento pensé en lo que esta chica decía. Después lo descarté. ¿Por qué descarté esta historia y la consideré frívola? Cuando analicé a la persona que me estaba contando la historia y al pastor involucrado, sentí que era una acusación ridícula. Conozco al pastor desde hace muchos años y nunca he tenido motivos para dudar de su integridad. ¿Por qué habría de escuchar los cuentos de alguien con una personalidad tonta de cuyos motivos no estoy seguro? Por supuesto, tomaría una acusación como esta más seriamente si viniera de más de una persona. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5:19. La lealtad demanda análisis continuo frente a acusaciones constantes, rumores e historias calumniosas. Lo apoyé hasta que, hace algunos años, un hombre de Dios, a quien yo amaba, fue acusado de cometer adulterio con una mujer que era miembro de su iglesia. Yo había escuchado a este pastor predicar y enseñar muchas veces y había sido tocado por el don de Dios en su vida. Así que cuando este rumor fue confirmado, le escribí una carta animándolo. Le dije que estaba orando por él y que podía contar conmigo. Enfaticé que aún creía en él a pesar de lo que había pasado. Sentí que debía ser leal a él porque probablemente había cometido un terrible error del cual ya se había arrepentido. Una chica en el cuarto de hotel. A pesar de que, al calor del escándalo, mucha gente criticó a aquel pastor, yo constantemente lo defendía tanto en público como en privado. Como sabes, la Biblia dice que el justo cae 7 veces y se levanta otra vez. Así que creí que se levantaría otra vez. Sin embargo, pocos años después, pasó algo que hizo que yo dejara de ser leal a esa persona. Visité a este ministro en un hotel porque tenía un mensaje para él. La recepcionista me indicó en qué cuarto se hospedaba mi amigo. Llegué a su puerta y toqué. Alguien vino a la puerta y la abrió.
Era una chica semidesnuda envuelta en una toalla muy ligera que sostenía por el frente. Me quedé sorprendido. «Ah, ¿está el pastor?», pregunté. «Tengo un mensaje para él». Ella sonrió dulcemente y dijo: Sí, está en la cama. Dejé el mensaje tartamudeando y salí ofuscado. Mientras salía del hotel me pregunté, ¿qué estaba haciendo esta chica desvestida en la habitación de este hombre de Dios? ¿No está este hombre cansado de escándalos? Entonces analicé la situación. Años después del escándalo, este pastor aún estaba involucrado en comportamientos cuestionables e inmorales. Fue hasta ese momento que mi lealtad para este individuo cesó. Analiza la forma de las palabras que has escuchado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2 Timoteo 1:13. Se supone que debes verificar lo que el pastor te predica desde el púlpito. Es preciso. ¿Es esta la palabra? Esto te ayudará a saber si permaneces fiel a ellos o no. Y estos eran más nobles, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. También se supone que debes comparar lo que están ahora predicando con lo que solían predicar. Esto es porque algunos comienzan con predicaciones basadas en la Biblia y terminan con todo tipo de doctrinas raras. Cuando ya no es la palabra de Dios, se supone que debes desertar del desertor. ¿Tu pastor está predicando lo correcto? Algunos ministros se han desviado de la corriente principal de las doctrinas bíblicas y se han ido a versiones extremas de algunas verdades fundamentales. Hay grandes verdades sobre el Espíritu Santo, la oración, la prosperidad, etc. Pero todas estas verdades pueden ser pervertidas y malinterpretadas. Dios no dijo que podríamos silbar en lenguas o ladrar y morder a las personas cuando estamos en el Espíritu. Sin embargo, esto está siendo enseñado como verdades bíblicas. Mantengámonos en la corriente principal. Tenemos que analizar el tipo de mensaje que nos dan nuestros hombres de Dios. Nos ha estado engañando todo el tiempo. Normalmente difama a otras personas. Le gusta contar historias. Si de repente escuchas a una persona criticar a alguien a quien tú amas y en quien confías, analiza la clase de cosas que esta persona ha estado diciendo. Probablemente ha estado diciendo el mismo tipo de cosas. Esto te ayudará a decidir si puedes confiar en él o no. Recuerda esta pequeña frase: aquel que te miente sobre otros, mentirá a otros sobre ti. La mentira generalmente es una enfermedad crónica. Él predicaba su opinión. Generalmente, ¿predico mi opinión o predico la palabra? Una vez yo estaba en una reunión con un grupo de pastores que se llevó a cabo en mi ciudad. Uno de ellos dijo: Cuando predicamos en nuestras iglesias los domingos por la mañana, generalmente damos nuestra opinión. ¿Dijiste que predicas tu opinión?, le pregunté. Sí, todos nosotros predicamos nuestra opinión. Él insistió. Lo reté ahí mismo. Se supone que debemos predicar la palabra de Dios y no nuestras opiniones. Como debes saber, hay una diferencia entre tu opinión y la palabra de Dios. No aceptes lo que alguien dice, solo por quién es esa persona. Algunos predicadores son hábiles. Algunos predicadores son hábiles con las palabras. La Biblia dice que ellos encantan los corazones de los sencillos con sus máximas que suenan bien. No les permitas salirse con la suya con sus pequeñas frases hábiles. Confróntalos con lo que dicen. Todo lo que se dice debe estar sopesado con la palabra escrita. Si no está sopesado con la palabra, entonces es inaceptable. Analiza las palabras que estás recibiendo. ¿Es la opinión de alguien o la palabra de Dios? Estoy tratando de cultivar un hermoso jardín en mi casa, pero estoy teniendo muchos problemas con la hierba silvestre. Es difícil notar la diferencia entre el pasto real y la hierba silvestre. La silvestre parece crecer más rápido, es más vistosa y llamativa. Sin embargo, el buen jardinero debe analizar la diferencia, sacar la mala hierba y regar los buenos pastos. Analiza la palabra de Dios. En una ocasión tuve que decir a los miembros de mi iglesia que se fijaran en un individuo rebelde que pertenecía a la iglesia y que se apartaran de él. Algunas personas se sorprendieron de que yo hubiera dado tal instrucción. Nosotros nos fijamos en los rebeldes. Ellos preguntaron: ¿Cómo puedes pedirnos que nos alejemos de un hermano? Una vez más, se trataba de personas que no leen su Biblia. La palabra de Dios dice:
Mas os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17. A través de todas las Escrituras encontrarás el registro histórico de Lucifer, el rebelde, de Absalón, el asesino de papá, y de Adonías, el usurpador. También Ahitofel, el traidor, Seba, el que maldijo al rey David, y Judas, quien traicionó a Jesús, son algunos ejemplos de gente que traiciona. ¿Acaso no podemos esperar ver este mismo tipo de personas en la vida real de la Iglesia? La Biblia es un libro práctico y declara ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eclesiastés 1:9. Lee tu Biblia y analiza lo que está diciendo. Te vas a dar cuenta de que no estamos experimentando algo inusual. ¿Cometió Jesús un error? ¿Cómo pudo Jesús escoger un equipo de pastores solamente para que uno de ellos se convirtiera en un traidor? Cuando Jesús escogió a sus líderes, uno de ellos se transformó en un demonio. No te sorprendas si uno de tus líderes se transforma en un villano. En cuanto a esto, alguien podría cuestionar la habilidad de Jesús para escoger líderes. Jesús trató de escoger lo mejor, pero mira lo que pasó. Si tú nombras pastores y uno de ellos se vuelve en tu contra, recuerda que lo mismo le pasó a Cristo. El discípulo no es superior que su maestro. Lucas 6:40.